Está con nosotros el experto en salud pública, Omar Neira, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. No, gracias a usted por atendernos. Si bien es cierto, el dengue es la enfermedad viral tal vez más difundida, conocida en el planeta, pero aún así, pese a que se conoce de esta enfermedad, se hablan de las medidas preventivas, todavía hay personas que se ven afectadas. Lo que ha señalado el Ministerio de Salud, ha hecho un anuncio en el que se va a declarar en emergencia sanitaria por brote de dengue a 13 regiones y 59 distritos del país. ¿Qué acciones deben tomarse en este contexto, en el marco de una emergencia sanitaria? Un análisis inicial, ¿no? Si bien es cierto, está presente en muchas regiones del mundo el dengue, que es una enfermedad endémica, está ahí presente permanentemente, pero no tiene la prioridad ni la atención debida por las autoridades y también por la sociedad. Eso es lo que hay que llamar la atención. El dengue ha estado ahí y no le hemos dado la debida importancia. ¿Y por qué es que preciso esto? Porque eso hace que la población no le preste atención. Si pudiéramos darle la atención debida, no tiene el financiamiento. Cuando tú haces el análisis de financiamiento de diversas enfermedades virales, dengue ocupa uno de los últimos lugares. Y es esa la magnitud, generalmente porque no afecta al primer mundo, entonces no hay el financiamiento adecuado. Ahora hay algunas regiones del primer mundo que lo está afectando, pero básicamente afecta a las zonas ecuatoriales, ¿no? Y tropicales. Y debemos llamar la atención, son 11.500 casos. Si esto fuera coronavirus sería titular de todos los medios y vuelvo a llamar la atención con eso. Coronavirus, si bien es cierto, fue el 2020 una crisis mundial, pero hasta hoy sigue llamando la atención y el financiamiento. Hasta hoy Perú sigue en emergencia sanitaria por coronavirus, pero en dengue están muriendo personas y se informan mal. Escuchaba al funcionario de MINSA que decía, solo hay 5 en UCI. Claro que hay 5 en UCI. También esos peruanos tienen que tener la prioridad como se tuvo con COVID. Eso es lo primero, llamar a las autoridades, no solo de salud, sino a los políticos en general que tienen a cargo el Estado, para que tomen en cuenta que el dengue es una enfermedad que está presente y necesitamos informar. Lo segundo, la sociedad tiene que saber que esta enfermedad mata, y a partir de ahí desarrollar políticas en conjunto entre el sector sanitario y la sociedad para poder controlar y manejar estos brotes que se están presentando. Y también importante señalar, ¿no? Si bien es cierto, repetimos todos los años, siempre hay campañas, pero todavía parecen que estas no tienen el efecto deseado, porque muchas personas cuando hay campañas de fumigación tienen miedo de abrirle la puerta a estos trabajadores para que puedan realizar la fumigación del caso. También es importante el lavado constante de estos recipientes en los que se deposita el agua potable, muchas veces el agua que se va a consumir, porque recordar que este mosquito no pone sus huevos en aguas empozadas, aguas sucias, sino en aguas limpias que van directo al consumo. Entonces, teniendo en cuenta que todavía nos encontramos en pandemia de COVID-19, que estamos recién ingresando a una fase endémica, que en muchas zonas de nuestro país no hay servicios básicos de agua potable ni tampoco desagüe, por lo que las personas tienen que seguir poniendo o depositando este importante elemento en estos recipientes de agua. Y esto es una cosa constante. Entonces, ¿cómo controlar cuando se tienen estos puntos? Porque la sociedad ha perdido confianza en sus tomadores de salud pública. Eso es básico y clave. Tú preguntabas y decías, pero ¿por qué la gente, si se fumiga todos los años, no tiene una conciencia total? Porque no confía completamente en su Ministerio de Salud, por ejemplo, entre los involucrados. ¿Por qué? Porque tiene que tener una política sostenida, coherente, basada en evidencia científica, para que la población confíe sistemática y permanentemente, porque el dengue está ahí permanentemente. Pero claro, cuando tú olvidas dengue y vas a otra noticia de salud, pues la gente cree que pasó dengue. Y eso es lo primero que debemos intentar, recuperar la confianza en la salud pública para que esto sea diario, sea cotidiano por parte de las autoridades y la sociedad. Y como tú dices, tengamos políticas serias. A ver, ¿cómo se produce el contagio? Tú lo has narrado claramente, en recipientes de agua limpia que se utiliza por la sociedad por una razón, porque no tenemos agua potable. 2023 y el Perú no tiene agua potable en la totalidad de su población. Si como sociedad exigiéramos que la salud sea prioridad, exigiríamos que
que tengamos al 100% agua potable como en otros países medianos, como los nuestros. Y eso es clave, por ejemplo, para este control. Entonces la sociedad tiene que entender que está ahí el dengue, tenemos dificultades y sobre eso avanzar. Necesitamos fumigar definitivamente, no va a causar daño al ser humano si se hace con todas las consideraciones que los especialistas en esto lo hacen permanentemente, pero la sociedad tiene que entender que puede ser el vehículo para que estén acá las larvas y hay que eliminarlas. Y es a partir de ahí donde no hay agua potable, pues estos recipientes tienen que estar completamente sellados para evitar esto y hacer limpieza permanente. Tal vez no semanal, sino cada 2 o 3 días, y con eso evitar este control. Entonces sí es posible manejar, claro, me dices en la selva donde no hay agua potable, claro, es complejo, pero es ahí donde debemos educar. Y solo para finalizar esta tu pregunta, los cambios de conducta en salud cuando son sólidos, funcionan bastante bien. Es el caso de muchas enfermedades que se han demostrado erradicar en el mundo gracias a esto, a la participación activa de la sociedad. Y ese es el trabajo del Ministerio de Salud como líder y ente rector para que intente cambiar conductas de la población para evitar estos brotes permanentes que, como tú dices, son cada año, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sucede con el caso de la enfermedad, digamos, en el caso de dengue? Cuando estos son leves en su mayoría, cuando estos se agravan y puede producirse el dengue hemorrágico. No sé si nos puede explicar ello. Sí, efectivamente tiene 2 formas de presentarse. A ver, 1 de cada 4, nos dicen las cifras, enferma. Sí, es importante también para dengue analizar. No todos los que se contagian van a enfermedad. COVID nos demostró eso, que la mayoría que se contagiaba no enfermaba. Igual en dengue, 1 de cada 4. En este caso sí, enferman más, importantemente. O sea, el 25% de los que se contagian enferman. Para que tengas una idea, en COVID era el 2.5 en el peor momento. Con Omicron no llegaba al 1%. Entonces, esas son las diferencias. Acá sí enferman. Y hay 2 maneras. Una leve, que se presenta con dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, náusea, vómitos, un dolor detrás de los ojos, sarpullido. Esa es su forma leve, digamos, ¿no? Que suele pasar a unos 7 días. Pero hay una forma grave que incluye dolor intenso al estómago, sangrado de encías, nariz, y lo que se está produciendo es una hemorragia interna y que podría llevar o lleva a la muerte, y eso es lo que hay que tener atención. ¿De qué depende? No sabemos, pero hay una, digamos, relación fuerte a personas que se contagiaron previamente con dengue, que podrían, cuando vuelven a recontagiarse, en este caso sí, porque es otra cepa, llevar a estas formas severas. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque sí, acá las personas que se contagian enferman más y pueden fallecer, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y un tema también importante a detallar tiene que ver con los factores de riesgos. Hay factores, es decir, si una persona tiene diabetes, es un paciente renal, son, digamos, más propensos a desarrollar esos síntomas graves del dengue. No, acá necesitamos que nos clarifique con los datos en Perú. El Ministerio de Salud nos debería precisar quiénes son las personas vulnerables en este caso, para que con ello estas personas tengan, digamos, mayores consideraciones para evitar el contagio. Eso sería importante. Y esto, los datos los tiene el Ministerio de Salud, los tendrían que precisar, y es parte de la comunicación, de la docencia que tiene que hacer el ente rector para que la sociedad tome conciencia de esto y tome las medidas necesarias. Y muy brevemente, por favor, nuevamente hay que incidir en las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los recipientes en los que se deposita esta agua limpia? Y cada cuánto tiempo uno debe, digamos, de llamar a un especialista para fumigar su vivienda. Bueno, idealmente es diario, idealmente, pero claro, cuando tú tienes condiciones que el agua te cuesta, es difícil acumularla, no tienes agua potable. El funcionario MINSA que decía en tu reporte lo decía semanal. De repente, cada 2 o 3 días sería ideal para evitar que haya las cadenas de larvas que se van a producir. Pero esos son los ideales, pero ahí va la logística. Yo creo que el mensaje está en que estos recipientes deben estar en lo posible sellados, eso permanentemente, y hacer una limpieza lo más corta posible entre día y día, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Omar Neira, experto en salud pública. Muy amable, muchísimas gracias.